Divide y vencerá se basa en la idea de dividir los problemas en subproblemas, que se puedan resolver por separado y luego combinar las respuestas para formar la respuesta completa. Por eso decimos que tienen una fase de dividir y otra fase de unir, de hacer merge. La fase de merge es justamente lo que le da su nombre al algoritmo de merge sort. El algoritmo merge sort funciona creando divisiones sucesivas. Comienza con una partición que abarca todo el arreglo y después divide en dos secciones, una desde el inicio hasta la mitad y otra desde la mitad hasta el final. Esas secciones se dividen a su vez en mitades y luego mitades de esas mitades, hasta que eventualmente queden particiones de un solo elemento. El proceso de división en particiones típicamente se representa como una función recursiva, que recibe el arreglo de elementos y los índices L y R, representando el inicio y el fin de la partición. La primera vez que la función es invocada, la partición abarca el arreglo completo, con los índices inclusivos L con valor de 0 y R con valor de n-1. En este ejemplo tenemos 8 elementos, así que los índices de L y R son 0 y 7. Nota que son inclusivos. Usando los índices L y R, calculamos el índice M, que representa el índice de la mitad. La forma de calcularlo es la misma que usamos en búsqueda binaria. Aquí con L igual a 0 y R igual a 7, la M resulta ser 3. Entonces ocurren dos nuevas llamadas recursivas. Una para la primera mitad, de L hasta M, es decir, desde el índice 0 al 3, y la segunda llamada recursiva para la segunda mitad, desde M+1 hasta R, o sea, los índices del 4 al 7. Aquí es importante notar que como esto está siendo llamado de manera recursiva, esta segunda llamada recursiva no ocurre hasta que termine de ejecutarse todo lo que vaya a ocurrir en la primera, junto con todas las llamadas recursivas que puedan surgir a partir de esa llamada para la primera mitad. Así que en la llamada recursiva para el bloque que va del 0 al 3, se repite la subdivisión. Separamos de nuevo en mitades. La primera mitad abarcará los índices 0 y 1. Aquí ocurre otra llamada recursiva dividiendo en mitades. La primera mitad abarca del 0 al 0. Nota que llegamos al punto donde L y R son iguales, así que ya no se cumple la condición de que L sea menor que R. Ahí es cuando la recursión se detiene y por fin una de las llamadas recursivas regresa. Y ahora puede hacerse la llamada recursiva para la segunda mitad, que es de tamaño 1, abarcando del índice 1 al 1. Esa llamada también termina. Y como ya terminaron dos, ahora es momento de hacer merge, unir estas dos mitades de manera que queden ordenadas. Para el proceso de unir, primero creamos dos arreglos de valores, que vamos a llamar B y C. En B copiamos todo lo que contiene la partición de la izquierda y en C copiamos todo lo que contiene la partición de la derecha. Estas dos copias, B y C, son necesarias para acomodar los valores correctamente, porque vamos a sobreescribir el arreglo original y no queremos perder la información. Ahora, tomando valores de B y C, vamos a conseguir una partición fusionada que va a estar ordenada localmente. Para unir las particiones necesitamos ir comparando elementos de cada partición y colocar primero el que sea menor. Entonces necesitamos tres índices: I, que va a servir para indexar la primera partición, J para indexar la segunda partición y K para indexar el arreglo original. En cada vuelta de este ciclo vamos a elegir el elemento correcto que debe ir en el índice K. Comparamos el elemento I de la primera partición con el elemento J de la segunda partición y el que resulte menor se acomoda en el índice K. Si el elemento de la partición izquierda es menor, aumentamos el valor de I y viceversa. Si el elemento de la partición derecha es menor, entonces aumenta el índice J. En cualquiera de los dos casos, aumentamos el valor de K. En este ejemplo, el 5 es menor que el 6, ocupará este espacio. Aumenta el valor de K y aumenta el valor de J. Se terminaron todos los elementos de la segunda partición, pero la primera todavía tiene. Así que se ejecuta este ciclo que copia los elementos pendientes desde esa partición hacia acá. Los valores S1 y S2 nos dicen qué tan grande es cada partición. Si la I es menor que el número de elementos, quiere decir que la partición izquierda todavía tiene elementos. Si la J es menor que S2, quiere decir que la partición derecha todavía tiene elementos. En cualquiera de los dos casos, se copian. Y con eso tenemos la primera partición fusionada. Estas son las primeras mitades que se unieron. Esta rama de la ejecución ha terminado, pero hay otras llamadas recursivas todavía pendientes. Comenzando con la llamada recursiva para la partición derecha. A partir de aquí, esa partición abarca de los índices 2 al 3. Se separa nuevamente en particiones de tamaño 1. La recursión se detiene en esas dos secciones y a continuación
continuación las unimos igual que hicimos antes. Entonces, este es el índice I, el índice J y el índice K. 1 es menor que 3, entonces tomamos el elemento del índice J y se copia aquí. K aumenta de valor. La segunda partición ya no tiene elementos, así que por último solo copiamos el 3 de la primera partición hacia el índice K. Con eso ya ninguna de las dos particiones tiene elementos y el proceso termina. Y ahora podemos pasar a unir esas dos particiones. Nuevamente tendremos el índice I para la primera partición, el índice J para la segunda partición y el índice K para donde van a ir quedando los valores de ordenados. Entonces comparamos el 1 con el 5, 1 es menor, lo copiamos al índice K, aumenta J y aumenta K. En la siguiente vuelta comparamos 5 con 3, 3 es menor, copiamos 3 hacia el índice K, aumenta J y aumenta K. Aquí se terminaron los elementos de la segunda partición, así que por último solo copiamos los elementos de la primera partición hacia acá, 5 y 6. Ahora resolvemos lo mismo pero para el lado derecho. La partición para los índices del 4 al 7 se divide primero en esta mitad, que contiene solo al 8 y al 7, luego esa se separa en estas dos particiones de tamaño 1 y luego las unimos. 7 es menor que 8, ocupa el primer espacio y 8 ocupa el segundo espacio. Ahora continuamos hacia el lado de la derecha con la partición para los índices 6 y 7, donde están el 2 y el 4. Se divide en particiones de tamaño 1 y luego las unimos. 2 es menor que 4, así que quedan de esta forma. Ahora podemos unir estas dos particiones de tamaño 2. 2 es menor que 7, luego 4 es menor que 7, finalizamos copiando 7 y 8, y ahora solo resta una última operación de merge con estas dos particiones. Nota que cuando hablábamos de que divide y vencerás, divide el problema en subproblema, y equivale a haber dividido el arreglo en subarreglos que se fueron ordenando localmente y fusionando. Cada vez que hacemos la operación de merge, estamos tomando pedacitos de un arreglo que ya están ordenados y acomodándolos de manera que se convierten en un pedacito ordenado más grande hasta que eventualmente abarca todo el arreglo. Entonces en este último paso comparamos 1 y 2, 1 es menor, luego 3 y 2, 2 es menor, 3 y 4, 3 es menor, 4 y 5, 4 es menor, 5 y 7, 5 es menor, 6 y 7, 6 es menor. Con eso se terminó la partición de la izquierda y solamente copiamos lo que resta de la partición de la derecha, el 7 y el 8. Y listo, con eso tenemos el arreglo ya completamente ordenado.